Saludos mis queridos hermanos, mis queridos amigos que siguen Vida TV y este es su programa Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Qué bueno que volvemos a encontrar para tratar o seguir tratando los asuntos que realmente nos convienen. Recuerdan ustedes que la vez pasada estuvimos conversando acerca de los tiempos en el proceso de salvación. Bueno, esta vez vamos a darle continuidad. La vez anterior tocamos en cuanto a esos tiempos, el tiempo del presente. No dejamos el pasado para tocarlo en esta ocasión. ¿Por qué no fuimos al presente? Bueno, porque el presente es lo verdadero. El futuro es una proyección. Lo que hacemos en el presente es lo más importante. Dice la Biblia, hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de echar mano de todo el plan que Dios ha diseñado para cubrir todos los tiempos. Claro, el hombre está sujeto a tiempo y a espacio. Y para nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar en función de un pasado, de un presente y de un futuro. Para Dios no. Para Dios no existe el tiempo ni el espacio, solamente en su voluntad, porque Él está por encima de todas las cosas. Ahora vamos a tocar lo relativo a la justificación, que es la parte dentro del plan salvífico del cual tenemos que hacer un énfasis. No sin antes tocar esta parte. La salvación es todo un plan diseñado por Dios desde la eternidad para el hombre. Pues Dios sabía que cuando el hombre iba a ser creado, con todas esas potencialidades, con todas esas capacidades, existía la probabilidad de fallar y falló. Pero ya Dios tenía el plan de salvación listo. Y hay partes, eso está en la Biblia. El plan de salvación está diseminado en la Biblia. Y los grandes pensadores, los teólogos, los exégetas en la interpretación de las escrituras han llegado a la conclusión de que hay como aproximadamente 6 partes muy importantes, centrales, en cuanto a salvación se refiere. Decíamos la vez anterior, ¿salvos de qué? Salvos del justo juicio de Dios, salvos de la esclavitud del pecado y salvos ¿para qué? Para ser utilizado en nuestra voluntad y para que otras personas lleguen al conocimiento de Dios. Esta es parte del plan de Dios. Ahora, esas partes a las que se refieren algunos exégetas que emanan de las escrituras se pueden sintetizar así. Tiene que ver la parte 1. Bueno, podemos conceptualizar cada una de esas partes, podemos ponerle un nombre y no están de una manera secuencial, sino que todo esto es junto, armónico, complementario y que de alguna manera para los efectos de lo didáctico tenemos que separarlo y darle una explicación a cada parte de tal manera que podamos entender lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. La salvación, entonces, algunos exégetas han dicho que tienen relación 6 aspectos, 6 partes. El arrepentimiento, la fe, el nuevo nacimiento o regeneración, la justificación, la adopción y la santificación. 6 aspectos. Pero en cuanto a tiempo se refiere, esto es pasado, presente y futuro, nosotros no podemos como que decir, bueno, aquí está el presente, aquí está el pasado, pero sí sabemos que Dios en cuanto a la justificación menciona el aseguramiento de la salvación y lo envía al pasado. ¿Por qué? Ya lo vamos a argumentar. La justificación, o antes de dar comienzo a cada una de estas partes, cuando hablamos del arrepentimiento, estamos hablando de lo que tiene que experimentar el hombre que conlleve a una conversión.
El arrepentimiento, se utiliza allí una palabra en griego que es metanoia, que es una nueva manera de pensar. Esa nueva manera de pensar, eso ocurre en el hombre que llega al conocimiento de Dios y ocurre que comienza a pensar de otra manera. Entonces, eso lo lleva a la conversión. En cuanto a la fe se refiere, como otro aspecto dentro del plan salvífico, la fe que experimenta el hombre para los efectos de salvación lo conlleva a unas nuevas convicciones. En cuanto a la regeneración o nuevo nacimiento, es algo que experimenta el hombre que lo conlleva a una nueva condición, porque ahora tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su vida. El cuarto aspecto es la justificación, cuando el hombre experimenta o es objeto de bendición de parte de Dios respecto del todo el plan que está eh, eh, enmarcado de la justificación. Entonces el hombre experimenta o va hacia un nuevo estado. Respecto de la adopción, cuando el hombre se da cuenta de los beneficios de la salvación y al participar de ella, entonces se da cuenta que el hombre, el nuevo hombre, tiene una nueva posición, una nueva situación. Ahora es hijo. Y si es hijo, es heredero y copartícipe con Cristo de una serie de bendiciones producto de esta salvación. Y por último está la santificación, que la práctica, todo lo que conlleva el entender lo relacionado a la santificación, que fue lo que tocamos la vez anterior, nos conlleva a un nuevo carácter, a que el hombre experimente un nuevo carácter, porque el Espíritu Santo de Dios, que viene a morar a nuestras vidas, él comienza a trabajar en función de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y luego experimentemos esa parte final, que es la que tocaremos en nuestra próxima conversación, que es la glorificación. Por ahora vamos a tocar la parte de la justificación. Y quisiera pues compartir algunos conceptos que, ya que tocamos las partes de la justificación, quisiera manejar con ustedes unos conceptos, algunos teólogos que han hablado acerca de la justificación y han llegado a conceptualizarlo. Y me gustaría compartir con usted, aunque sea dos o tres conceptos de los que manejan estos expertos. Y el primero es William Evans, un teólogo inglés nacido en 1870 y murió en 1950. Él era presbiteriano y él decía acerca de la justificación, esto que conlleva a tener un nuevo estado. Dice así: la justificación es el acto judicial de Dios por el que los que ponen su confianza en Cristo son declarados justos en su presencia y libres de toda culpabilidad y castigo. Por otra parte, Meyer Pearlman, este es de Edimburgo, del Reino Unido, de 1898 a 1943, cuando muere Meyer Pearlman. Él hablaba acerca de la justificación y lo conceptualizaba de esta manera: es el acto de la gracia libre de Dios por medio del cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos ante su presencia, solamente en virtud de la justicia de Cristo imputada o atribuida a nosotros y recibida por la fe. Lois Berkhoff, un holandés nacido en 1873, murió en 1957, era calvinista. Él tenía un concepto también acerca de la justificación. Y él decía que la justificación es el acto legal de Dios por medio del cual declara justo al pecador en base a la perfecta justicia de Cristo. No es un acto o proceso de renovación tal como la regeneración o la conversión y la santificación. Y no afecta la condición, sino el estado del pecador. Entonces allí tenemos algunos conceptos de algunos teólogos acerca de lo que es la justificación, que se centra en esto, el perdón de los pecados. Ese es un regalo que está como data informativa dentro del Evangelio.
Las buenas noticias de las que trajo el Señor Jesucristo es que nuestros pecados iban a ser perdonados. Y este es parte del regalo que está incluido en el paquete que se llama salvación, en la sotería. Ahora vayamos a algunas otras cosas que tienen que ver con la justificación y son los elementos. Los elementos de la justificación están en estos términos. La fuente de la justificación es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Yo lo digo en estos términos. La gracia de Dios tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo en favor para que el hombre tome la decisión de recibir a Jesucristo como el Señor de su vida. Todo lo que Dios ha hecho y lo que sigue haciendo. A usted, mi querido amigo, que todavía no ha tomado la decisión más importante que pueda tomar ser humano mientras viva sobre este planeta, que es reconocer el señorío de Jesucristo. Dios ha creado condiciones y le ha creado circunstancias, momentos, le ha llevado personas para que le hablen de Cristo, para que le hablen del plan de salvación. Todo eso es gracia, pero usted tiene que decidir. Por eso, este es uno de los elementos, la gracia de Dios. Otro de los elementos tiene que ver con la base, y la base de la justificación es la sangre. Sí, señor. Y como tercer aspecto dentro de los elementos de la justificación está el instrumento que se llama fe. Porque dice el Señor en su palabra, y esto lo recoge el apóstol Pablo cuando le escribe a los de Éfeso en su capítulo 2, versículo 8. Porque soy salvo por medio de la gracia. Soy salvo por gracia, por medio de la fe, y lo asegura y lo separa bien. Vosotros sois salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto es un regalo que Dios da. No la fe, sino la salvación. Y allí es donde podríamos comenzar a tocar lo relativo a las diferencias que hay entre los que interpretan de una manera este pasaje, que separan en que la fe es dada en el momento. Yo digo que la fe la tiene el hombre desde que nace. Desde que nace. Eso es parte de un atributo, de una capacidad, de un insumo que Dios le dio al hombre desde que nace. Desde que nace. Pero ese es tema de otra conversación. Por ahora ya hablamos de los elementos de la justificación. Quiero hablarle ahora de los componentes. Los componentes de la justificación son la remisión, la redención y la propiciación. Para ello, en el Nuevo Testamento hay algunas expresiones en griego que cuando usted las estudie pormenorizadamente se va a dar cuenta de todo lo que Dios ha hecho en favor del hombre para que el hombre pudiera participar de este plan salvífico, y en donde se detalla la parte de la justificación como un nuevo estado. Usted es declarado sin culpa, es declarado justo, ya no tiene deuda de pecado delante de la justicia y la rectitud de Dios. Eso se llama justificación. Pero esa justificación se hace efectiva para la humanidad desde el momento en que nace el Señor, perdón, en el momento en que resucita Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, automáticamente se dio, cristalizó la justificación para todos los hombres y en todas las edades. Es por eso que quiero hablar acerca del tiempo. ¿Cómo sucede esto? Dentro de las palabras que te va a encontrar relacionadas con la justificación, y específicamente dentro de lo que son los componentes, remisión, redención y propiciación. Por ejemplo, la palabra propiciación es recogida como hilasterión. Y afesis es la palabra griega referida a la remisión, que es el perdón de los pecados. Sin embargo, hay algunas características en estas palabras
lo que significan, que van como que dándole una configuración de mayor entendimiento acerca de lo que significa el ser justificado, y que esto se convirtió en un juicio de parte del Señor para que todo aquel que cree. Los otros conceptos son, por ejemplo, o más bien algunas palabras relacionadas con la redención, es agorazo, hexagorazo, lutrosis, apolutrosis, en fin, hay una cantidad de verbos y de variantes de estas palabras en griego, que nos van dando una idea más completa acerca de lo que es la remisión. Entonces ya hemos compartido con ustedes algunos conceptos, algunos elementos, los elementos de la justificación y los componentes. Ahora, ¿cómo sucede esto? Porque es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta, porque algunas personas me preguntan, ¿cómo fueron justificadas las personas que no conocieron a Jesucristo? Y yo me voy todavía más atrás. ¿Cómo eran justificadas las personas cuando todavía no había aparecido Jesucristo en la escena mundial? ¿Cómo eran salvos los antiguos testamentarios? ¿Y cómo son salvos los del Nuevo Testamento, es decir, de Cristo para acá, desde la cruz para acá? ¿Cómo han sido salvos? ¿Cómo han participado de la justificación? ¿Cómo han sido declarados justos? Y esto es central, vital, porque a veces las malas posiciones, las malas explicaciones de este asunto tan importante de la salvación hacen que las personas se sientan todo el tiempo como queriendo hacer algo adicional para poder ser salvos, para saberse justificados. Y esta es la razón por la que nosotros tenemos la inquietud de compartir con usted a través de este tipo de programas, explicando detalladamente en qué consiste, cómo es que se llevó a efecto la justificación, para que nosotros podamos ubicarlas en el pasado. En el pasado. Y esto lo voy a hacer con una base escritural, más bien con algunas bases escriturales, que luego nosotros vamos a armonizar y vamos a explicar en este momento. En Colosenses, en el capítulo 1, los versos, vamos a decir, los versos que van desde el 15 en adelante, en Colosenses, hay unas declaraciones que hace el apóstol Pablo que el hombre no las sabía. Esos son parte de los misterios que Dios le ha dado a conocer al hombre, especialmente ahora que el Espíritu Santo de Dios mora en el hombre. En esto del tiempo de lo que es iglesia, Dios hizo promesas que desde adentro Él iba a comenzar a revelar, a iluminar, a inspirar, a visionar a los ministros, para que estos explicaran todo el plan salvífico, o en un alto porcentaje, para que nosotros tengamos mejores argumentos y así poder ganar a muchas personas para el conocimiento de Dios. Hoy no basta decirle cualquier cosa a las personas. Hoy tenemos que argumentar de una manera muy especial, porque el mundo ha ido entendiendo de muchas otras cosas. Tiene conocimiento de muchas cosas. Pues nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer el plan de Dios. Nunca dejo de citar el pasaje que aparece en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1, donde Pablo dice: sépanse los hombres que nosotros somos administradores de Cristo, administradores de Cristo, y que somos guardadores de los misterios de Dios, administradores de los misterios de Dios. Cuando en el ministerio que podamos desarrollar, en la dedicación, nosotros vamos estudiando y estudiando, y Dios va revelando, porque es promesa de Dios.
va revelando, va iluminando, va trayendo a colación pensamientos que tienen que ver con la respuesta a tanta pregunta acerca del plan de Dios y acerca de lo que es Dios. Dios está revelado en todas las escrituras, pero su plan es maravilloso. Entonces dice aquí en Colosenses, en el capítulo 1, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Continúa el apóstol escribiendo a los de Colosas y en el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, Él sustenta todo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él conciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto servirá como argumento para la explicación. Vamos a otro pasaje que lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7. En esta parte usted debe prestar la debida y con una profunda atención, porque es vital, porque es vital. No es fácil de explicarlo, pero usted tiene la capacidad hoy de entenderlo. Yo he rogado al Señor que me dé la sabiduría y que me afine lo relativo a lo didáctico para que yo pueda explicarle de manera coherente en qué consiste la justificación en cuanto al tiempo. ¿Cómo fueron justificados los antiguos testamentarios? Y esto es muy importante. Dice, de acuerdo pues a lo que dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 7, leo para usted. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y aquí está la clave. Heredero, él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué clase de justicia viene por la fe? Yo lo voy a decir en términos muy coloquiales. La madre de las justicias fue la justicia que hizo Dios en su Hijo Jesucristo, de darlo en propiciación por nuestros pecados, de entregar a su Hijo por amor al hombre, de permitir que Jesucristo muriera, pero resucitarlo, para que entonces nosotros pudiésemos participar de todo un plan, del plan de salvación. Esta es la madre de todas las justicias. El hombre nunca ha podido hacer la justicia perfecta de Dios. El único hombre que pudo hacer la justicia perfecta de Dios fue Jesucristo, Jesucristo hombre. Él entregó su vida, puso su vida. Después que él enseñó durante 3 años y medio, habló de una cantidad de conceptos que quiso introducir para que la iglesia tuviese después mucho argumento para hablar de eso. Entonces el Señor Jesucristo dio su vida, murió en un madero, llevando nuestras enfermedades y dolencias y cargando nuestros pecados. Murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y luego
estuvo más o menos 40 días hablándoles acerca del reino y luego fue ascendido en gloria. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pero dejó el Espíritu Santo de Dios. Todo eso corresponde a lo que Pablo dijo en una ocasión: grande es el misterio de la piedad. Qué piedad de la que ha tenido el Señor Jesucristo. Qué misericordioso ha sido, a pesar de nuestra miseria, de nuestra condición de caído. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la madre de las justicias. Ahora bien, el pasaje que leímos en cuanto a Colosenses se refiere, donde todo ha sido creado en él, por él y para él, Dios manifestó su poder. Número uno, en la creación. Dios manifestó, imagínese usted, para crear todos las estrellas, las galaxias, los planetas, los cometas, toda la creación, Dios manifestó su poder. Pero también manifestó todo su poder cuando diseñó el plan de salvación. Ese componente llamado redención está desplegado en toda la Biblia y nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Desde los primeros 12 capítulos del Génesis, Dios nos habla de la necesidad de la redención, porque el hombre cayó. Luego, los siguientes capítulos hasta el libro de Malaquías, Dios habla del canal de la redención. Luego viene la ejecución de la redención que lo señalan los 4 evangelios. Luego el libro de los Hechos proclama la redención. Y desde Romanos hasta Judas es la explicación de la redención y Apocalipsis es la consumación de la redención. De manera que todo lo que Dios hizo, lo que hace y lo que seguirá siendo no es otra cosa que la manifestación de un poder grande, inmenso, para que el hombre pudiese ser participante de la naturaleza de Dios y alinearse o estar en armonía con el plan primero, que es que el hombre sea el representante de Dios en esta dimensión de alto, largo y ancho. Pero para que eso suceda, debido a la caída, ha tenido que salvarlo. De manera pues que, entendiendo esto, de que en Cristo es partícipe cuando se hizo la creación, pero también cuando se está ejecutando la redención. Porque fue en él, por él y para él. Noé le creyó a Dios. Todo lo que hizo Noé, toda la obediencia, la fidelidad que plasmó en su obediencia para hacer una embarcación durante muchos años, eso se llama fe. Por eso es que le aparece en los héroes de la fe del capítulo 11 de la carta a los hebreos. Entonces aquí resalta el escritor a los hebreos diciendo: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho, ahí está la palabra clave y lo repito nuevamente, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El que murió en una cruz, fue sepultado y resucitó, es eterno. De manera que al resucitar, el efecto de la justificación se hace eterno también. Es decir, se reparte para los efectos del tiempo, en cuanto al hombre se refiere, pasado, presente y futuro. Sí, señor.
todo lo que hicieron aquellos antiguos testamentarios, empezando por Noé, que obedecieron a los lineamientos. ¿Cuáles lineamientos? Todos los lineamientos apuntaban hacia la redención, porque es la forma más poderosa que Dios estaba actuando en cada acción de los hombres que le temían a Dios. Todos aquellos que contribuyeron en obedecerle a Dios, obrando en obediencia, lo hacían para que el hombre fuese justificado. Claro, cuando Jesucristo viniera, muriera y resucitara. Entonces, todos aquellos quienes trabajaron obedeciendo a Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios venía sobre los hombres, entonces cuando obedecían, ellos estaban obedeciendo de antemano a la madre de la justificación, a la madre de la justicia, quiero decir. Le estaban trabajando en función de eso, de la justicia que Dios había planificado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando llegó el tiempo de que Jesucristo viniera, muriera, resucitara, entonces se hace efectiva la justificación para todos aquellos que colaboraron para que hubiese justificación. Es decir, para que hubiese la justicia planificada por Dios. ¿Por qué? Porque quien había muerto era eterno. Eterna se hace entonces la justificación. Pero para aquel que antes de la cruz, le había creído a Dios, fue fiel al llamamiento de Dios, a las obras que Dios le estaba diciendo que hiciera. Confianza en Dios. Todo eso es fe. Por eso es que la gracia y la fe son necesarias para los efectos de la justificación. Y por ende, para la salvación. Siempre ha sido por gracia, porque Dios crea las condiciones, pero el hombre tiene que decidir. El hombre decide obedecer o no a Dios. Ahora, ya entendimos esa parte para los que murieron antes de Cristo. Muy bien. Ahora, para los que mueren en Cristo Jesús. Cuando hablé para los que murieron como antiguos testamentarios, me refiero básicamente a los del pueblo de Israel. A Israel, que fue diseñado desde el Génesis. Específicamente desde el jardín del Edén fue planificado el pueblo de Israel. Y ya conversaremos en su momento al respecto. Pero habían otras personas. De eso vamos a hablar ahorita. Pero por ahora quiero remitirme a lo que tiene que ver con los salvos de la cruz para acá. ¿Cómo participan de la justificación? Dado que la justificación es parte de la salvación. Es decir, el perdón de los pecados. ¿Cómo? Bueno, ahora se necesita directamente, ya no a la sombra, que eran las obras que apuntaban a la justificación y a la obra de justicia más grande que se ha podido hacer a favor del hombre, sino que ahora directamente necesitamos que el Espíritu Santo desde adentro, Él sea quien nos guíe a toda la verdad y a toda justicia. Necesitamos eso, pero para que el Espíritu Santo de Dios esté morando en nosotros, se haga uno con nosotros, es necesario previamente reconocer el señorío de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora hay información directa. De manera que las personas que ahora de la cruz para acá son justificados, ¿quiénes? Los que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. A estos Dios les da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios nos guiará a seguir activados en las obras que contribuyan para que otros sean justificados también. ¿Y qué hay de aquellos que nunca oyeron hablar de Jesucristo? ¿Qué hay de aquellos los que todavía en este tiempo no han conocido al Señor Jesucristo ni nadie les habló? Porque existe la posibilidad. Yo creo que hoy, por ejemplo, en Latinoamérica, nadie puede decir que no ha oído hablar del Señor Jesucristo ni de la obra que ha hecho. Nadie. Pero vamos
vamos en favor de aquellos que posiblemente nunca han escuchado hablar del Señor Jesucristo. Entonces, permítanme decirle, el apóstol Pablo aborda esta posibilidad, tanto para los que eran gentiles y no eran israelitas, que nunca oyeron hablar de Jesucristo, porque los israelitas tenían que dar a conocer a Jehová Dios. Para eso fueron escogidos como primogénitos de entre las naciones. Para eso fueron escogidos como nación, para anunciar que había Dios. Y si ellos no fueron eficientes por X o Z razón, entonces Pablo da una salida. Y esto lo conseguimos en la carta a los romanos, cuando el apóstol en su capítulo 2 habla de la siguiente manera. Y dice desde el versículo 13, lo comparto con usted. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Claro, como le está hablando a la iglesia que estaba en Roma, se da por entendido de que le estaba hablando acerca de la ley de Moisés. Pero para abordar lo que tiene que ver con la ley natural, la ley que llevan todos los hombres en la conciencia, dice el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a las tablas del corazón. Aquellos que todavía nunca escucharon hablar de Dios, ni del Señor Jesucristo, ni de las obras, ni pudieron contribuir directamente de lo que de la ley que hablaba acerca del carácter de Dios y de cómo era que tenían que desenvolverse la gente de reino. Bueno, para ellos está la ley instalada en la conciencia de su espíritu. Todos los hombres, en todos los hombres está instalado el tribunal moral de Dios, la ley de Dios. ¿Y por qué les digo yo todo esto? Muy fácil. Hay una porción que encuentro, y esto me viene a colación en este momento, y en el capítulo 26 de Génesis, y en el versículo 5, hay una escritura que me habla de esto. Ya cité, ya Romanos 2 del 13 al 16 hablan de eso. Sin embargo, aquí hay otra cosa para aquellos que todavía dudan un poco. Esto le estaba hablando Dios a Isaac, hijo de Abraham, y le dice en el versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice la palabra del Señor. Por cuanto, lo repito otra vez, le dijo el Señor a Isaac, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. No podía referirse el Señor a la ley de Moisés porque todavía no aparecía en escena Moisés. Entonces quiere decir que la ley de Dios está instalada en la conciencia de todos los hombres. Razón por la que Noé, que tenía instalado el tribunal moral de Dios en su conciencia, él caminó con Dios, lo mismo que Enoc. Le obedecieron a Dios. Se aunaron al plan que Dios tenía de la justificación cuando viniera Jesucristo. Eso, cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó para ser el justificador de todo aquel que él cree, entonces ellos se hicieron herederos de esa promesa. Ellos se hicieron herederos de esa promesa. Bendito sea el Señor. Cuando habla, y eso me remito otra vez a lo que compartí con ustedes respecto de Hebreos en el capítulo 7, donde dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ellos manifestaron fe, le creyeron a Dios, tuvieron confianza cuando Dios les dijo que hicieran lo que tenían que hacer, y esa fe fue contabilizada en favor de que ellos pudieran ser herederos, de que cuando Jesucristo muriera y resucitara, ellos iban a ser justificados. Y así pasó.
Ahora, para los que creen después de la cruz, ya es directamente en Jesucristo, porque entonces tendrán el Espíritu Santo de Dios para que les guíe a tomar las decisiones. Y el Espíritu Santo estará trabajando en función de la gracia para que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador y sucedan todos estos aspectos que le mencioné al principio que tienen que ver con el plan de salvación y sean partícipes del plan de salvación. Mi querido hermano, mi querido amigo, que no está en sintonía ni está frente a su dispositivo coincidencialmente, sino porque usted es de Dios y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Dios está tratando con usted de manera especial. No evada lo que el Señor le está hablando en este momento. Si usted es un amigo todavía, si todavía no ha recibido a Jesucristo, recíbalo, reconózcalo. No tiene que ser delante de nadie, en lo íntimo. Dígale al Señor Jesucristo, al Padre, a Dios Padre. Padre, perdona mis debilidades, mis faltas, mis fallas, los pecados que he cometido, porque he sido pecador por omisión y por comisión. Perdóname, Dios mío, límpiame. Que esa sangre que derramó Jesucristo sea para limpiarme de todos mis pecados, de toda mi inmundicia, y dame de tu Santo Espíritu, para que yo pueda ser partícipe de tu naturaleza y encontrarme colaborando para que otros te conozcan también como Dios y Salvador. Si usted, mi amigo, mi amiga, tomó esa decisión, le felicito. Y usted, mi querido hermano y mi hermana, que tampoco está por coincidencia, sino que usted anhela las cosas de Dios. Gracias por escucharme. Gracias porque yo pueda cumplir con este peso que Dios ha puesto en mi corazón de compartir algo que tiene que ser entendido, asimilado y gozarnos en eso, porque Dios es maravilloso al compartirnos de esas verdades que no todas las generaciones de los hombres las conocieron. Ha sido ahora, a través de la iglesia y especialmente en estos tiempos omegáticos, el cierre de los tiempos, a Dios le ha placido darnos a entender mucho de sus misterios que tienen que ver con su voluntad. Voluntad permisiva, la voluntad que tiene que ver con el decreto, la voluntad que tiene que ver con lo que Dios permite para que nosotros podamos disfrutar de su naturaleza y de todo su plan maravilloso. Les invito a que le den like a Vida TV Play, haga partícipe de este programa a otros de sus amigos y hermanos y síganos para que en las siguientes entregas podamos compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. En la próxima oportunidad estaremos hablando acerca de, en cuanto al tiempo de la salvación, lo que tiene que ver con la glorificación. Por ahora nos detenemos en el comentario. Que el Señor me los bendiga en sumo grado.